Buenas noches, amados hermanos, amigos. Nuevamente su programa Cristo es nuestra paz. Agradecemos que sintonicen este programa. Yo sé que es de bendición para su vida y para mi vida también, pues juntos aprendemos de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la crucifixión de Cristo y sobre las últimas palabras que el Señor Jesús profirió o dijo estando en la cruz. Así que el tema que vamos a estudiar hoy es las últimas palabras de Cristo en la cruz. Voy a invitarles a que inclinen su rostro y vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, gracias te damos porque hace ya más de 2000 años tú en aquella cruz diste tu vida por amor a mí, por amor a mi hermano, a mi amigo. Gracias te damos, Señor, porque allí, Señor, tú compraste la salvación, tú pagaste ese precio por salvarnos a cada uno de nosotros. Padre bendito, ahora te pedimos que tú nos ayudes a comprender tu palabra y que podamos explicarla de una manera sencilla, clara, Señor, y que podamos aprender y que podamos ser bendecidos por ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 17 al 30. Vamos a ver los 4 evangelios porque vamos a hacer una recopilación de los eventos, especialmente de las palabras, las últimas palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz. Y vamos a empezar con San Juan, capítulo 19, verso 17 al 30. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es algo impactante. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo impresionante, es algo que no podemos tener una idea. Tan solo nos imaginamos cómo pudo haber pasado. Recientemente hicieron una película llamada La Pasión de Cristo y fue una película impactante, muy, muy dura,
pero esa película aún se queda corta con la realidad, los sufrimientos, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de todo esto, en medio de todo sufrimiento, podemos observar que todo estaba al control de nuestro Señor, que todo estaba en el plan de Dios, que todo esto, la crucifixión, estaba planificada. Y que cada una de las acciones, que cada una de las cosas que sucedieron durante la crucifixión, todas estaban profetizadas y se estaban cumpliendo al pie de la letra. Jesús vino a cumplir las profecías, vino a cumplir el plan de Dios establecido de antemano. Y mucho se ha dicho acerca del juicio de Jesús, acerca de las ilegalidades, acerca de lo ilegal que fue ese juicio, los juicios que tuvo que enfrentar, que fueron aproximadamente 6 juicios, pero realmente, apartando todo esto, hay un plan divino, hay un plan del Señor encaminado a este momento de la crucifixión. En este tiempo estamos en una temporada en que se hace un poquito más de reflexión acerca de los padecimientos de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos continuamente conmemoramos la muerte, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, conmemoramos su vida, porque para nosotros su muerte, su resurrección es de vital importancia. Pero hoy en día la mayoría de gente en esta temporada pone más énfasis, pone más a reflexionar acerca de estos acontecimientos. Y es por eso que vamos a estudiar acerca de esas palabras impresionantes que el Señor Jesucristo declara estando en la cruz. Y para eso vamos a estudiar lo que la palabra nos enseña. Y vamos a ir primero a Lucas capítulo 16 y verso 34. Perdón, vamos a leer Lucas, capítulo 23 y verso 34. Aquí se nos confundió la secretaria, pero vamos a estudiar Lucas, capítulo 23 y verso 34. Dice que estaban llegando al lugar llamado La Calavera. Vamos a leer el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Estas son las palabras que el Señor Jesucristo pronuncia. Una de las últimas palabras que el Señor Jesucristo pronuncia en su crucifixión o en medio de la crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras son impresionantes, estas palabras son poderosas, porque a pesar de que lo habían abofeteado, a pesar de que le habían puesto una corona de espina, a pesar de que lo habían crucificado ya en este momento, a pesar de que lo habían latigado, a pesar de que lo habían insultado, escupido y le habían hecho un montón de cosas, a pesar de eso, él hace una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas palabras van de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseñó a lo largo de su ministerio, acerca de lo que Él enseñó a sus discípulos, enseñó a las multitudes. Ustedes oyeron que deben de amar a su amigo, pero odiar a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, ¿verdad? Oren por aquellos que los insultan, aquellos que los persiguen. Y el Señor Jesús está actuando de acuerdo a lo que Él había enseñado, de acuerdo a la doctrina que Él había dado. Y ahora dice: Padre, mira a esta gente, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y pide al Padre que los perdone
a pesar de todo lo que él estaba sufriendo, a pesar de lo que estaba pasando en su vida, él pide a ellos, pide al Padre perdón por ellos. Esto va de acorde a todo lo que el Señor Jesús enseñó acerca del amor a los enemigos. Y mis hermanos, de aquí podemos aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de estar en medio de ese sufrimiento tan grande, inimaginable, como les digo, que no podemos conocer a ciencia cierta el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue algo horroroso, algo espantoso. Pero a pesar de eso, Jesús fue un hombre de convicciones, fue un hombre íntegro, un hombre coherente con lo que enseñó y está viviendo lo que él había enseñado acerca del perdón, acerca del amar a los enemigos, como enseñó en el Padre Nuestro, que cuando nosotros oremos o digamos Padre Nuestro, dice que nosotros perdonemos, así como nosotros pedimos perdón en el Padre Nuestro. Perdonemos. El Señor Jesucristo es coherente con lo que Él ha enseñado. Y mis hermanos, esto nos habla acerca de la reputación, acerca de la confiabilidad que nosotros podemos tener en Jesús. Que no fue que Él haya dicho palabras solo por decirlas, sino porque Él vivió cada una de estas palabras, cada una de estas enseñanzas. Y aún en medio de las situaciones más difíciles, Él vivía lo que había enseñado acerca del amor hacia los enemigos, acerca del perdón hacia las otras personas. ¿Y qué podemos aprender nosotros para nuestra vida acerca de este gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Podemos aprender que nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, perdonar a aquellos que nos insultan, aquellos que causan algún agravio en contra nuestra, aquellos que hacen mal en contra nuestra, hacerles un bien. Perdonar. Hay mucha gente que está presa en sus emociones porque no ha perdonado. Es que yo no olvido lo que me hizo tal día, tal hora. Acá hasta tiene el segundo en que le hicieron eso. Y debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han causado alguna especie de dolor, porque como cristianos debemos de seguir el ejemplo de nuestro buen Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Luego, al inicio de la iglesia, o lo que se conoce como la iglesia primitiva, se levanta un hombre llamado Esteban, uno de los primeros diáconos, uno de los primeros servidores, y dice que él predicaba la palabra. Pero como él predicaba la palabra, los judíos lo apedrearon hasta matarlo, y ahí estaba Pablo consintiendo la muerte de Esteban. Pero lo que llama la atención es que Esteban también ora acerca de esta misma manera, pidiendo perdón por aquellas personas que lo estaban apedreando, por aquellas personas que le estaban dando muerte. Hoy en día, como cristianos, debemos de volver a esta enseñanza fundamental y como Jesús decir: Padre, perdónalo, pero de corazón, pedir perdón por aquel que nos está haciendo daño. Pero ¿qué decimos hoy en día? El que me la hace, me la paga. Es que usted no me conoce. Por las buenas soy muy bueno, pero por las malas, usted me va a conocer. También soy malo. No, nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de estar en esa situación, a pesar de estar en medio de ese sufrimiento, Él viene y pidió que perdonara a quienes lo mataban. Jesús pide a Dios por los romanos, por los líderes judíos, religiosos, fariseos, saduceos, por todas aquellas personas que le estaban dañando. Y le pide al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Luego vamos a ver otras de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz antes de morir. Y siempre en Lucas capítulo 23, verso 43, vamos a leer y dice, vamos a leer desde el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos que al Señor Jesucristo expresa estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, en medio de dos malhechores, en medio de dos personas que habían hecho actos merecedores de esa pena. Y recordemos, mis hermanos, que la crucifixión o la cruz era utilizada únicamente para los peores malhechores, para los que habían hecho lo peor. Y allí, hasta ese grado de humillación, llegó nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros, en que siendo Él inocente, en que siendo Él puro, teniendo esa pureza tal, es crucificado en medio de dos malhechores, de dos personas que habían hecho cosas horribles. Pero pareciera ser que los dos empezaron a injuriar al Señor Jesucristo, empezaron a burlarse, pero en un momento uno de ellos le dice al otro, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, este ladrón viene y reconoce a Jesús como Dios y le dice al otro, mira, ya deja de molestar, no tienes temor de Dios estando tú en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente estamos acá, pero luego le dice al Señor Jesucristo, apela a Él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta expresión lleva o connota fe en nuestro Señor Jesucristo. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce que ese letrero que habían puesto, Rey de los Judíos, ese es el Rey de los Judíos, era la verdad, que Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él le dice, cuando vengas en tu reino, yo sí creo lo que tú estás diciendo, y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y mis hermanos, estudiamos ya en una lección anterior, en una prédica anterior, acerca del lugar de los muertos y que ese lugar estaba dividido por el Hades, un lugar de tormento, y estaba por el otro lado el seno de Abraham, a donde iban los justos a ser consolados, al reposo, y estaba el Hades, que donde iban los injustos, los malvados, a empezar el tormento eterno. Y entonces, cuando Él dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se refiere a que Él iba a estar en ese lugar de reposo donde iban los muertos justos. Pero lo que llama la atención acá es que la bondad de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que a este hombre que había tenido una vida llena de males, una vida llena de pecados, cuando este hombre se acerca a él no le rechaza y le dice, mira, déjame tranquilo, yo estoy aquí sufriendo y vos todavía
venís con eso. No, no lo rechaza. No le dice, mira, ¿y por qué no te arrepentiste? Vos estás aquí porque de veras lo mereces, pero yo. No le dice eso, sino que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es una verdad impresionante, es algo emocionante, porque Dios no rechaza a nadie cuando esa persona se acerca a Él con fe, cuando esa persona le reconoce como hijo de Dios y cuando esa persona le acepta en su corazón, no le dice te rechazo, sino que Él dice venid a mí todos. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé quién eres tú, no sé qué vida has tenido, pero si hoy tú te acercas a Jesucristo y le dices, te reconozco como mi Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, te reconozco como el Hijo de Dios y entra en mi vida, Él te va a dar el regalo de la vida eterna. Este es uno de los eventos más impresionantes, porque a pesar de estar sufriendo, el Señor muestra su amor para con el pecador, muestra su amor y muestra cuál era su misión, porque el Señor Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aún en la cruz, aún en ese sufrimiento, Él sabe que su misión es alcanzar al pecador. No sé qué tan pecador seas, no sé qué pecado más grave tengas, pero sí sé que no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. Y sí sé que Jesús no te va a rechazar, sea cual sea tu pecado. Él quiere darte el perdón de los pecados. Si tú te acercas a Él, Él quiere darte la vida eterna. Él quiere que estés junto con Él en ese lugar de reposo, en ese lugar preparado para disfrutar. A todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo, el Señor está dispuesto a perdonarle, está dispuesto a aceptarle. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque nuestro Señor Jesucristo es bueno. Estas son unas de las palabras que el Señor Jesucristo dijo estando en la cruz. Son las últimas palabras que el Señor dijo antes de morir en la cruz del Calvario. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 y verso 26 al 27. Y vamos a ver otras de las palabras que pronunció el Señor Jesucristo. Dice, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas son otras palabras que el Señor Jesucristo pronunció. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Todo esto, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. Y uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Para esta altura, José, el padre adoptivo, si lo podemos llamar así, de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, ya no vivía. El esposo de María ya no vivía. Y ahora, él, cumpliendo las ordenanzas divinas de honrar padre y madre, ahora viene y él está sufriendo, él está muriendo. Y ve a su mamá allí y entonces, aún en medio de estos sufrimientos, como un buen hijo, viene y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Y al apóstol Juan, uno de los apóstoles que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles de los cuales decía el discípulo que Jesús amaba, era uno de los discípulos amados de nuestro Señor Jesucristo, le dice, he ahí tu madre.
Esta es una expresión en la que Jesús le está encargando al apóstol Juan el cuidado de su madre María, el cuidado de su mamá. Aún en esos momentos, Jesús se mostró como un hijo, buen hijo, como un hijo verdadero, como un hijo responsable y velando por el cuidado de su mamá. Yo me imagino que el Señor Jesucristo como hijo, y tal como lo dicen las Escrituras, que fue un hijo obediente, un hijo que se encargaba del cuidado de su mamá, del cuidado de su papá, del cuidado del hogar. Y en este preciso momento, Él viene y encarga el cuidado de su mamá al apóstol Juan. Y dice la palabra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué impresionante. Vemos cómo el Señor Jesucristo, aún en medio de este sufrimiento, Él muestra preocupación por su familia. Y aquí podemos aprender nosotros como hijos a honrar a nuestros padres, a honrar a nuestra madre. Hijo, tú que estás ahí viendo, que tienes a tu mamá, que tienes a tu papá, hónralos, respétalos, cuídalos, encárgate de ellos. Mira, si tú ganas algo, no te lo gastes todo tú, dales a ellos también, ayúdalos económicamente, vela por sus necesidades. No es una carga, es un privilegio poder contribuir, poder ayudar a tu papá y a tu mamá. Y aún así como el Señor Jesucristo, estando en esa condición en la cruz, Él estaba mostrando su responsabilidad como hijo, encargando el cuidado de su madre a uno de sus apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol a quien él amaba. Nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos con nuestros padres? ¿Cómo actuamos con nuestra mamá? Muchas veces ni la respetamos, le hablamos groseramente. Hijo, tú que estás viendo esta predicación, ¿cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo te has portado con tus padres? Toma el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre genuino, un verdadero hombre que mostró su amor hacia su madre, hacia su familia, respetándola, honrándola, cuidándola. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, respetando a nuestros padres, respetando a nuestra madre, cuidándola,